Isla Llamada Teatro, con Ed Reseña. Tenemos una idea muy cliché de la inspiración divina, ¿no? Como de, ay, entonces tuve una inspiración. Yo siento que componer, por lo menos en mi caso, es diferente para cada persona. En mi quehacer musical y creativo en general, es más como amasar, ¿no? Es como hacer barro, como entender el material y las formas y probar. Gracias por entrar en esta isla. Yo soy Ed Quesada o Ed Reseña, y en mi isla de la ficción de viajes en el tiempo estaría la serie Dark, la trilogía de Volver al Futuro, la película La Máquina del Tiempo de 2002 y, por supuesto, la telenovela Aventuras en el Tiempo. Este es un espacio para hablar con creadoras y creadores del teatro mexicano. La voz que escucharon al inicio es la de Pablo Chemor, músico, compositor y actor con quien platiqué de Oso Polar Decapitado, esa ciencia ficción en la que actúa y hace la música. Hablamos de su trabajo con el director Martín Acosta para ir creando la música de este montaje. Me contó de su proceso y de cómo conecta con los temas que se exponen en esta obra. En general fue una conversación de procesos. Me contó de cómo fue su experiencia al dirigir la orquesta del musical Cabaret. También platicamos de Comala Comala, de cómo le llegó esta propuesta, de cómo compuso algunas de las canciones de este musical basado en Pedro Páramo de Juan Rulfo, y me platicó de esas funciones en el Festival Fringe en Edimburgo. Rumbo al final hicimos un breve repaso por otros de los proyectos en los que ha participado, como El Beso, Hotel Good Luck, Noche de Reyes, El Salvaje y Normal. Sin más, es momento de entrar a la isla de Pablo Chemor. Me acuerdo de la primera vez que vi a Pablo en un escenario. Fue cantando y tocando, no sé si era el ukulele o algo similar, en Hotel Good Luck, al lado de Luis Gerardo Méndez en el Teatro Milán. Recuerdo verlo tocar diferentes instrumentos y actuar dentro de la historia. Recuerdo emocionarme y verme envuelto en una ola de nostalgia. Después recuerdo reír y sorprenderme en esa medida por medida en el escenario del Julio Castillo, y cómo olvidar su música en otras versiones de Shakespeare, dirigidas por Mauricio García Lozano, como Romeo y Julieta y Macbeth. Me acuerdo de la primera vez que vi Noche de Reyes, dirigida por Alonso Íñiguez en el Foro Shakespeare. Recuerdo reír y emocionarme, recuerdo sorprenderme por esa estética y música que me hacían sentir en un cabaret donde todo podía pasar y donde podías ser quien quisieras. No puedo olvidar esa música y esas canciones que me hacían sentir como en un musical lleno de magia e irreverencia. Hasta la fecha, forman parte de mi playlist La Lluvia, Apresúrate Muerte y A Dónde Vas, Amada Mía, que es mi favorita. Justo con esas últimas dos, con Apresúrate Muerte y con A Dónde Vas, Amada Mía, siempre lloro y me lleno de nostalgia, de esa alegría triste. Me acuerdo de otras obras donde, aunque él no aparece en escena, están sus composiciones, como en La Golondrina, Novecento y Normal. También me acuerdo de Pablo al frente de los músicos del Kit Kat Club, en Cabaret, haciendo sonar esas piezas que forman parte de los referentes del teatro musical para muchas y muchos. ¿Cómo olvidar la manera en la que experimenta con el sonido y los instrumentos en obras como Comala Comala y El Salvaje? En ambas recuerdo confirmar la creatividad, ingenio y el amor por la música y el teatro que Pablo transmite en sus composiciones y en su sola presencia al actuar en un escenario. Hace unos días vi Oso Polar Decapitado, esa ciencia ficción en la que David Gaitán y Martín Acosta nos proponen un futuro donde humanos y robots se preparan para una noche eterna. Una obra compleja llena de capas en la que Pablo cuenta la travesía de ese oso polar que deambula por un planeta congelado buscando una cabeza. Y por supuesto también canta, toca instrumentos y por momentos con su música hace que el humor y un ambiente festivo extraño llenen un futuro que parece desolador, aunque por otros momentos la desolación e incertidumbre estén más presentes. Recuerdo confundirme, reír y sorprenderme. Ver a Pablo en escena es ver al actor, al músico y al compositor que se divierte en el escenario y que hace que nos emocionemos. Hoy nos acompaña en esta isla llamada teatro, Pablo Chemor. Muchas gracias, Ed. Muchas gracias, Pablo. Gracias por estar acá. Gracias a ti. Este podcast se llama Una isla llamada teatro y siempre comienzo con esta pregunta. Si hubiera una isla, en este caso una isla Pablo Chemor, si vieras tu vida como una isla, ¿qué cosas que a ti te representan estarían en esta isla?
¿Qué se podría ver? ¿Qué se podría tocar, oler, escuchar, comer? Pues habría amigos principalmente, yo creo. Habría amigos, habría mezcal, habría música, habría como utensilios de cocina, bicicletas y ya, un poco más. Muy bien, está muy bien. Con eso me parece una buena isla. Ahora, vamos a hacer una dinámica que se llama el mapa. Los mapas nos ayudan a conocer los territorios, o sea, a ubicarnos. Y en este caso, pues queremos conocer un poco más de tu isla, o sea, de ti, pues. Y este mapa está hecho a través de recuerdos. Yo te voy a preguntar por un recuerdo y tú me vas a dar una imagen específica. Un ejemplo, si yo te digo un cumpleaños y tú puedes decir la imagen específica es yo vestido de león con un gorrito. Sí existe esa imagen. Ah, ¿existe esa imagen? Oh, wow. Soplando las velas de un pastel, ¿no? O al lado de una piñata. Okay. Es un decir, pues. Oh, wow, mira. No sé por qué me llevó allá. Pero bueno, recuerdo de tu niñez. Tengo muy buena memoria. Entonces, tengo mucho de dónde escoger. Pues no sé, me viene a la mente la escuela de música. Iba a una escuela de música en las tardes. No sé, la imagen es, teníamos un portafolio como de plástico grande que nos daban en la escuela de música para cargar nuestras partituras. Uh-huh. Y recuerdo cuando me di cuenta que era raro, o sea, que no todos los niños de mi escuela iban a una escuela de música en las tardes. Y entonces era como algo que me hacía sentir raro y al mismo tiempo pues, chido, ¿no? Sí. Ok. ¿Recuerdas cuántos años tenías? Pues bueno, estuve ahí desde que entré poquito antes de los 5 años, entonces, wow. Sí, y estuve ahí hasta los 16, entonces. ¿Y qué aprendí? O sea, ¿era piano o qué era? Era de todo un poco, tienen una cosa que se llama educación integral. Ajá. Y entonces eran como clases de piano, de violín, había una clase de música tradicional mexicana donde tocábamos la jarana y otros instrumentos mexicanos. Y sí, de todo un poquito. Ah, qué chido. Sí. Okay. Ahora, recuerdo con tu familia. Recuerdo mucho viajar con mi mamá de niño. Ir a la playa. Sí. Recuerdo con la música. Tengo un recuerdo muy bonito de cuando tenía como 14 años, de estar tocando en el escenario. Y eso como te decía hace un momento, empecé a estudiar música desde chiquito. Y era divertido, pero no mucho más. O sea, era divertido, ¿no? Estaba padre. Y a los 14 años en un concierto con amigos de la escuela, tocando música mexicana, como que recuerdo, como que sentí el poder de la música de una manera que nunca la había sentido haciéndola, ¿no? O sea, lo había sentido viéndola o escuchándola, pero así en el escenario, con las luces, los micrófonos, las miradas, tocando, cantando, como miradas de complicidad. Como que logramos un momento fuerte y nosotros lo sentimos y como de voltear a vernos como casi con desconcierto, ¿no? Como decir, ¿qué está pasando? Esto es nuevo y está fuerte, pero lindo, ¿no? Sí, claro. Recuerdo en soledad. Recuerdo cuando me fui a estudiar fuera, me fui a estudiar a Londres y conocí a varias personas ahí, pero me acuerdo de las primeras semanas y estar muy solo, o sea, y sentir como un vértigo, así en mi cuarto de estudiante, como residencia estudiantil, y de estar ahí como solo, no tenía mi primer celular todavía, y literal jugar solitario, así, con una baraja de cartas. Así. Sí. Primera obra de teatro que recuerdas haber visto. Hay como varias que se me mezclan en la línea de tiempo. Puedes decirlas. Recuerdo haber visto un par de obras muy pegadas. Una maestra de la escuela de música estaba en una obra de teatro ahí en el IMBA, donde estamos ahora con Oso Polar Decapitado. Incluso yo creo que era en el Galeón. Ah, órale. Y se llamaba Almendrita, hija de la luna. Me acuerdo, la obra de teatro. Y cuando la fuimos a ver, estaba anunciada, pues me imagino que al lado, yo en el Orientación o en el Granero o algo, Pulgarcito. Entonces fui con mi papá a las dos, Almendrita y Pulgarcito. Y también me acuerdo de haber visto una de un león en Gandhi, en la librería Gandhi, que había un forito arriba, ahí en Miguel Ángel de Quevedo. Ya ni me acuerdo, ahorita se me olvidó el nombre
No sé si era como el león no es como lo pintan o el león pelón o algo así. Ok. Ajá. Era divertido. Había una escena donde cantaba la canción de los peces en el río. Wow. Y era muy divertido. Me acuerdo de reírme mucho. Sí. Ok. Y para cerrar esta parte del mapa, recuerdo del momento o de los momentos cómo llegaste al teatro. O sea, cómo comenzaste a hacer teatro desde la música, desde la actuación. Pues son varios momentos, claro, ¿no? Pero hace un par de días contaba el recuerdo de ver una obra de Héctor Mendoza en Santa Catarina, cuando iba, no creo si era segundo o tercero de secundaria, pero sí, estar en el taller de teatro de la escuela. Y teníamos un maestro muy chido que nos mandaba a ver muchas obras de teatro. Y vi unas cosas espectaculares, ¿no? Y entre ellas vi esta obra de Héctor Mendoza con Julieta Gurrola. Y me acuerdo, pues era una cosa muy rara, o sea, muy para lo que yo conocía, ¿no? Como muy diferente. Sí. Y que me encantó. O sea, me acuerdo creo que es la primera vez en cualquier disciplina artística que no entendí del todo algo y eso me gustó. Como que dije, no entiendo por qué, pero esto me provoca cosas, ¿no? Y como que dije, me gustaría algún día hacer esto, sin saber bien cómo ni dónde, ¿no? Y de hacer teatro, estuvo bonito que pasó al mismo tiempo por varios lados. Yo estaba dando clases de música y trabajando un poquito en música para cine, pero por un lado, en una fiesta me quedé atorado en un ducto. Ok. Es una larga historia. Okay. Un ducto de ropa sucia. Ok. Y toda la fiesta, como que la fiesta se convirtió en sacarme del ducto. Y cuando por fin lograron sacarme de ahí, conocí a Marisa Saavedra, que es una amiga muy querida, actriz, también cabaretera. Y ella como que no podía creer lo que había pasado en la fiesta, ¿no? Le pareció como, no sé, estaba como entre muerta de la risa y como impresionada, así de, güey, ¿cómo te metiste ahí? ¿Por qué te quedaste atorado? Y sí lo veo como una especie de catalizador, porque me dijo, oye, me cayó muy bien tu historia. ¿Fue que tu acabo audición, de presentar. ¿no? Sí, fue como mi audición. Casting, fue mi audición. Y me dijo, ven a verme al teatro, estoy haciendo una obra que se llama Concierto de Desamor y creo que te va a gustar. Y ya fui solito a verla y luego nos fuimos a tomar una chela ahí en el centro, en el Foro A Poco No, y fuimos ahí al lado a tomar una chela. Y la verdad me encantó lo que vi, o sea, me pareció muy virtuoso cómo logró montar un show con tan pocos elementos y tan profundo y divertido, ¿no? Me morí de la risa, me conmoví. Y pues eso, no sé si lo viste, pero era como hilar canciones de desamor, principalmente de José Alfredo Jiménez, para contar su propia historia, ¿no? Entonces era como una mujer que llega a un bar a empedarse y a contar su historia, con 3 músicos en vivo, y eso, muy conmovedor y muy impresionante y muy divertido, ¿no? Yo estaba tocando mucho tango en esa época, como que entre una amiga tanguera y mi abuela, como que estaba muy ahí oyendo tango muy clásico en ese momento. Y le dije, güey, yo ando haciendo mucho tango. Deberíamos de hacer algo parecido, pero con tango. En vez de canciones de desamor, como con tangos. Y como una semana después me habló y me dijo, oye, pues me emocionó tu idea de los tangos y ya tenemos unas funciones en el Festival de Cabaret, en el Vicio. Y yo, ¿qué? Pero no tenemos nada. Entonces y ya lo hicimos y fue la cosa más divertida. Y ella me puso a actuar. Contamos la historia del ducto, cuando me quedé atorado en el ducto. Wow. Entre otras cosas, era una obra como sobre la locura y era muy bonito, como tratando de, como cuestionando qué es la locura y quién decide qué es la locura. Y era divertida y también conmovedora. Y más o menos al mismo tiempo, me habló Mauricio García Lozano para invitarme al primer proyecto que hicimos juntos, que se llamaba Las relaciones sexuales de Shakespeare y Marlowe. Y más o menos al mismo tiempo, yo había trabajado como asistente en la música de un cortometraje de Alonso Ruiz Palacios. Y me habló Alonso, como que nos caímos bien y me invitó a tocar en una función. Él estaba haciendo rock and roll allá en la UNAM.
Y era la última función y me dijo, ven y toca con los músicos, súbete, son tus amigos ahí, que te digan cuáles son las rolas. Y es como que me subí a palomear un par de rolas que no es normal en una obra de teatro. No es normal, no. Entonces ya como que esas tres Ok. fueron como mis así entradas casi simultáneas al teatro en universos muy diferentes, ¿no? Claro. Y Sí, es cierto, entonces muy es como diferentes. Cabaret, Mauricio García Lozano y Alonso Ruiz Palacios. Sí, muy chido, la verdad, muy afortunado Claro. de haber entrado ahí por esas tres puertas, ¿no? Sí, qué chido. Y que después seguiste trabajando con Alonso y también con Mauricio. Un montón. sí. Sí, qué chido. Cerramos esta parte del mapa y antes de llegar al oso polar decapitado, vamos a hacer una dinámica. Este es un juego y entonces y es respuesta corta. Ok. Este juego se llama ¿A qué te suena? ¿A qué te suena? Entonces yo te digo una palabra, un concepto, son abstracciones, como un ejemplo como el miedo, y tú me dices ¿a qué suena el miedo? Tienes tres opciones. Puedes hacer un sonido, puedes describir un sonido o puedes decirme una canción. Que a ti o puede ser un sonido, lo primero que se te ocurra, ¿a qué te suena eso? ¿No? Ok. ¿A qué te suena el futuro? De niño estaba obsesionado con Volver al Futuro, entonces... No manches. sí. ¿Es en serio? Sí, sí, sí. Ahí están mis funcos yo soy muy fan de Volver al Futuro. Ah, pues es Muy fan. Yo cuando me acuerdo, iba como en cuarto de primaria, que como 10 años, me dio neumonía y estuve 3 semanas en cama y solo mi abuelo me trajo su videocasetera y Volver al Futuro 1, 2 y 3. Y las vi así, en loop, durante 3 semanas. Me suena a la canción, a la pieza de Volver al Futuro. Sí, que es muy buena. Sí. Ok, va. ¿A qué te suena la humanidad? Ay, me gusta mucho, soy muy fan de Björk y tiene ese disco Volta y la primera canción se llama Earth Intruders, como intrusos de la Tierra. Y es una cosa rara porque es como que habla, al principio no sabes si habla sobre cómo los humanos son intrusos en la Tierra o sobre una tribu que ella se inventó, en fin, pero son como pisadas en el lodo. Okay. Y a eso me suena, como que es muy especial esa canción, y a eso me suena la humanidad. Muy bien. ¿A qué suenan las máquinas? Ya, a lo mejor porque ya estoy en el tren de Björk, pero... Síguele. Hizo una canción muy espectacular en Dancer in the Dark, de Lars von Trier, Ya sé cuál. que empieza como que el personaje, ves que se tripea cuando hay como patrones rítmicos, se va a su universo de los musicales y hay una canción con máquinas en la fábrica increíble. Sí, ubico. Trauma generacional esa película, pero Sí, bueno. sí. Es como, yo la vi una vez y ya nunca la he vuelto a ver, pero, yo sí la he visto varias pero por veces. supuesto que me acuerdo de esa escena. Y la canción es increíble. Sí, ok. ¿A qué suena el amor? Se me ocurren muchas cosas. Me gusta mucho ese disco de Chet Baker Sings. Y siento que es así, como muchas aristas del amor, ¿no? De la amistad, del corazón roto, de la obsesión, del enamoramiento. Me encanta. Pienso en el son huasteco, que es como de mis músicas favoritas también. Y como amor, como desgarrado y con mucho anhelo. Mencionabas al principio mucho la palabra, nostalgia, ¿no? Nostalgia, sí. ¿Y qué más? Pues música clásica, no sé, Mahler, Debussy. Debussy tiene un ballet que se llama El preludio a la siesta del fauno, de un fauno que se enamora de una ninfa y me parece así de la música más bella que se ha escrito. Ok, va. Y para terminar esta parte, ¿a qué suena para ti la comedia, el humor? Pues supongo que lo más obvio es a risa, pero pues siempre me ha impresionado como el timing de los buenos comediantes. Supongo que suena como a la pausita antes del punchline, no sé. Ok, muy bien. Va. Y ahora sí entramos a Oso Polar Decapitado. Muy esta bien. obra que es la dramaturgia de David Gaitán, que él también actúa, con la dirección de Martín Acosta, y que también está acompañada en escena Verónica Bravo y Xochitl Galíndez, y bueno, David y tú. Esta obra se presenta actualmente en el Teatro El Galeón, del Centro Cultural del Bosque, estarán hasta el 15 de marzo.
Y a mí me resulta muy curioso, o sea, que venga pegadito un poco de lo que había hecho David del Mar es un Pixel. Claro. Se me hizo bien interesante eso, que aparte David estuvo aquí y platicamos del Mar es un Pixel. Entonces, como ahora verlo desde este lado, y a mí me llama mucho la atención justo sí la estética, sí todo lo que hace David y Martín, pero también la música y el sonido. Y también tu personaje, que es un poco como un ente que está aparte de todo. Sí. O sea, y está muy interesante, pero bueno, para la gente que no sabe o no la ubica, ¿de qué va Oso Polar Decapitado? Oso Polar Decapitado es una distopia futurista, muy a grandes rasgos, como que se avecina un fenómeno meteorológico en el cual no va a haber luz solar en la Tierra durante mucho tiempo, nadie sabe cuánto tiempo, porque hay un planeta, hay como un eclipse, un planeta va a pasar entre el Sol y la Tierra, y entonces no va a haber luz y no va a haber calor durante quién sabe cuánto tiempo. Entonces los humanos entran en pánico a través de una empresa, que es algo importante y que está como... No se trata de eso la obra, pero está latente a lo largo de toda la obra, según yo. Una empresa, una compañía, una corporación, desarrolla una estrategia para que los humanos entrenen a robots, para que los suplan durante la noche eterna, le llaman, ¿no? Durante el eclipse, para que los humanos puedan hibernar, como conectarse a unas máquinas, ponerse una inyección, meterse una grajea a la boca e hibernar lo que dure la noche eterna, y que los robots realicen sus tareas y los cuidan, ¿no? Y es bonito que a la par de que se va planteando todo esto y que nos vamos como linealmente acercando a que los humanos entren en la hibernación, se va contando la historia de un oso polar decapitado que deambula por el invierno en busca de su cabeza extraviada. Y es como en paralelo la narración de este oso perdido en el invierno y los humanos preparándose para la noche eterna. Y al final de la obra, sin arruinar mucho la sorpresa, pero como que se juntan las dos historias, ¿no? Y pues no sé, o sea, la verdad, como casi toda la ciencia ficción, o sea, como que en manos de alguien con el talento de David Gaitán se vuelve una cosa increíble, ¿no? Como que a veces me oigo contando la anécdota de la obra y digo, entonces, en otras manos menos hábiles podría ser un desastre, ¿no? Pero en manos de David se vuelve una cosa profunda y divertida y rara y que logra como casi sin que te des cuenta tocar muchas cosas, ¿no? Es impresionante, además que la escribió hace mucho. La escribió creo que antes de la pandemia, es decir, hace más de 6 años. Y parece increíblemente relevante, sobre todo pues, con el auge de la inteligencia artificial y cómo todos nos hemos relacionado ya de manera como muy directa con este diálogo con robots, ¿no? Casi cotidianamente. Y pues eso, toda la obra son diálogos entre humanos y robots, planteando preguntas y problemas muy interesantes y muy aterradores por momentos, ¿no? Sí, y algo y muy bonitos, perdón por esto. No, adelante. O sea, una de mis escenas favoritas creo que es la escena más larga de toda la obra, como que en el entrenamiento de los humanos educando a los robots, hay un humano enseñándole a una robot sobre el aburrimiento. Y me parece increíble, o sea, como que las reflexiones y el robot le dice, pero ¿por qué me tengo que aprender a aburrir? Si yo no me voy a aburrir, yo soy un robot. Y las respuestas que le da el humano, como a fin de cuentas es una obra muy sobre la humanidad, ¿no? No sobre qué miedo porque la inteligencia artificial va a acabar con nosotros. Eso está por ahí, pero no se trata de eso la obra, ¿no? Sino realmente es casi como un qué es ser humano, ¿no? Sí. Y me parece increíble que David haya construido todo este edificio y todo este universo para hacerse esa pregunta y contestarla de tantas maneras tan diferentes, ¿no? Me gusta mucho cómo lo dijiste, porque lo dijiste de una forma como muy clara, porque la obra realmente te va dando esa información poco a poco. Sí. Y aparte tú de estar narrando y de alguna forma hacer como ese oso y de contarnos esta visión desde afuera y desde este invierno, tienes unos momentos muy divertidos que es donde nos das toda la información, incluso con canciones, ¿no? Ajá, o sea, sí. estos como Los jingles comerciales. de comerciales que son muy divertidos. Y ya entrando en esta parte de la música, yo siento justo que la música se divide, no sé si en 2 partes o más, pero yo diría como 2 grandes bloques, que es de las canciones, los comerciales, y lo otro que me lleva a algo más oscuro y como más electrónico y como más metaloso y como... Entonces, ¿cómo fue la creación
no tanto bueno, luego te preguntaré por el proceso de creación, pero más que ahorita esta visión. O sea, tú fue a leer el texto, a platicar con David. ¿Cuál era para ti el concepto de la música de esta obra? Pues la verdad fue muy de la mano del director, con Martín Acosta. Tenía mucha claridad Martín. O sea, fue una combinación muy bonita de la claridad que él tiene como director y la apertura conmigo como creativo. Entonces eso, como que él como que iba muy de la mano con cómo pensar el personaje, ¿no? Como una especie de juglar post-apocalíptico. Él sí tenía unas referencias muy de cabaret al principio. Bueno, me arrojaba referencias muy de cabaret, ¿no? Y cabaret muy chilango, ¿no? Liliana Felipe, Jesús Rodríguez, como ese universo. Pero también pues, toda la estética de la obra es muy retro también, ¿no? Muy como de los 60s, muy Kubrick. Y entonces también como que lo electrónico nos llamaba, ¿no? Con Pink Floyd, o sea, como... Y no me acuerdo en qué momento del proceso me dijo que él me imaginaba que yo tuviera como un carrito, ¿no? O como que cargara con mi instrumento, que a lo mejor era mi acordeón o a lo mejor era otra cosa. Y eso, a mí los sintetizadores siempre me han llamado mucho la atención. No soy nada experto. Y un poco por lo mismo, creo que es como una intuición que ya he desarrollado, que como que no tengo mucho tiempo para estudiar un instrumento, y entonces cuando lo incluyo en una obra de teatro, como que es mi manera de estudiarlo, como que me tengo que aprender a usarlo. Entonces con el sintetizador me ha pasado un par de veces, lo usé en Hotel Good Luck, ahí me compré mi primer sintetizador y lo usaba de manera muy rupestre, pero pero pues un poquito para lo que necesita la obra, ¿no? No es un concierto de música electrónica, es un acompañamiento a la obra de teatro. Y entonces eso, para esta obra me compré un sintetizador chiquitito, análogo, un Roland. Entonces originalmente pensábamos que iba a ser como una cajita como de cigarrera, como de cine de los 50s. Y de hecho hicimos un prototipo, y estaba un poquito complicado de usar, ¿no? Y había como un tema de cables y de dónde se va el sonido. Y entonces entre Martín Acosta y Mario Marín, el diseñador de escenografía, desarrollaron esta idea como de tener como un carrito, más como de un vagabundo juglar post-apocalíptico. Llevaron un carrito y conseguimos un amplificador inalámbrico, bueno, que no necesita corriente, no, de pilas. Y entonces y mi sintetizador también es de pilas, entonces tengo mi carrito, donde tengo unos libros y un amplificador y un sintetizador. Y hay algo muy bonito, o sea, lo pensábamos originalmente como... O sea, fueron soluciones a una imagen, a una idea que teníamos, pero algo que no estaba en el origen de la idea y que resultó ser como un efecto secundario casi, es que la música se mueve en el espacio y eso siempre es interesante. Y pues como yo me muevo y llevo mi carrito, pues la música se va moviendo en el espacio, ¿no? Y eso es muy bonito. Bueno, a mí me gusta mucho. Entonces sí, como que decidimos, como dices, ¿no? Si tenemos el universo de hecho son tres un poco, ¿no? Al principio era así de 3 universos que resolver. La obra, mi narración de la historia del oso polar y no sé qué. Decidimos las escenas de los robots y los humanos no llevan música. Mis compañeros tienen cada uno un monólogo. Entonces era como, ¿qué hacemos en el monólogo? ¿No? Pensábamos originalmente que ahí hubiera como música que viniera de fuera, música que hubiéramos grabado antes y que sonara en el PA del teatro. Y los dos comerciales. Entonces como que probando diferentes cosas y discutiendo y pensando y viendo el trabajo de las actrices en los ensayos, como que nos fuimos decantando hacia esos 3 universos, ¿no? Entonces dijimos, sí, la narración del oso, que yo hago es con música en vivo, con el sintetizador en mi carrito, y está padre darle continuidad, como hacer un puente con el universo de los otros actores. Entonces en cada uno de sus monólogos también hay como un sintetizador que acompaña, pero ya no suena en el carrito, sino suena en el PA del teatro, ¿no? Como para una cosa más envolvente. Y para contrastar, o sea, ahí Martín me dijo, pues sí, ya vamos a usar el sintetizador en tu narración del oso y en los monólogos. Los comerciales sí tienen que ser algo diferente y algo que respire, ¿no? Entonces dijimos, pues sí, el acordeón que es un bicho... Es que tiene el instrumento mismo una presencia fuerte, sobre todo este acordeón que uso que es muy grandote. Y respira, ves al instrumento respirar, es muy humano en ese sentido, ¿no? Como
hay unos brazos abriéndolo y cerrándolo y es como un diafragma. Entonces fue bonito, la verdad, como la dirección de Martín en ese sentido, como de ya tenemos el cinte y la pachequez y el sonido que se mueve por todos lados. Aquí tengamos el cabaret y el acordeón. Claro. Sí. Sí, y que es muy divertido y que justo genera ese contraste y da también ese respiro. Y la obra es eso, porque es una obra que podría, como decías hace rato, o sea, en manos de otro autor o de otro director, o sea, pero la forma en la que van entretejiendo todo, porque son como estos, o sea, lo de los robots es una cosa visualmente y sonoramente, y lo de y tus momentos donde estás narrando, pues es otra cosa también. Que por cierto, se me hace muy interesante cómo hacia el final, en un momento, esto no es spoiler, que se entretejen como los dos, o se juntan, pues tú también cargas con mucha parte del final. Sí. De estos finales, por así decirlo, ¿no? De estar contando todo esto y de estar generando imágenes. Yo en lo particular creo que no te había visto, lo digo de buena manera, como actuar tanto, o sea, como tener tanta presencia. A lo mejor ya lo habías hecho en otras obras, pero las que yo he mencionado son las que yo te he visto. Yo llegué a la ciudad en el 2012, 2013 y empecé a ver mucho teatro a partir del 14. Entonces, pero ¿cómo ha sido esta experiencia para ti de sí, o sea, estás acompañando con la música, estás ejecutando música, pero también eres una pieza clave actoralmente y narrativamente? ¿Cómo ha sido este trabajo también? Muy especial, como que desde que empecé a hacer teatro, eso como que me pasó así de, bueno, pues si ya está ahí el músico en escena, pues también que diga una línea, ¿no? Así, aquí está la carta. Hacía antes el chiste, bueno, todavía, de que los directores se ahorran un sueldo, ¿no? Si el músico ya también actúa, pues ya no le hablan a otro actor. Pero esas pequeñas líneas o pequeños personajes fueron creciendo y de repente me vi en una obra de teatro donde ya casi no tocaba nada y estaba haciendo mucho, ¿no?, de actor. Entonces, la verdad es que siempre quiero más, o sea, siempre es una combinación de querer más y querer hacerlo mejor y miedo de atreverme, ¿no? Y pues aquí sucedió y la verdad, en muy buenas manos, con una compañía excepcional en términos de talento y de acompañamiento. Verónica Bravo, Xochitl Galindres y David Gaitán, pues bueno. Y de la dirección de Martín Acosta, ¿no? Entonces, no, estoy muy, muy agradecido, la verdad, y lo disfruto mucho y quiero más, invítenme a actuar. Y me encanta hacer las dos cosas, la verdad, o sea, me encanta estar haciendo la música en vivo. Creo que sí le da la música en vivo al teatro. A mí ya me cuesta un poquito más, o sea, se me hace más difícil. No digo que esté mal y que no funcione. A mí como creador me cuesta trabajo imaginarme música que está grabada y que se le pone play. Digo, lo hago y lo he hecho, pero ya como que me resulta mucho más orgánico diseñar música incluso para que la hagan los actores o para que esté yo o alguien más haciéndola en vivo, ¿no? Y que respire con cada función y que cada función sea diferente. Sí. Pero sí, creo que me desvié de la pregunta. Pero no, estuvo bien. Me costó, me dio miedo, pero la verdad como que pues, la manera de dirigir de Martín me sirvió mucho, ¿no? Que es como generar juntos una partitura actoral, que pues eso me dio mucha seguridad. Para ti y también para ustedes como equipo en las conversaciones, en los ensayos, ¿cuáles son como los temas o las reflexiones que ustedes quieren que la gente se lleve o que la gente ponga en crisis? Porque hay muchas cosas, pero ¿qué es para ustedes como lo más importante de destacar? ¿O no hay algo? ¿O sí? No sé, o sea, creo que justo es una obra tan rica y que tiene tanto y que es tan deliberadamente ambigua en tantos sentidos que a mí sí me gusta, y es algo que me gusta mucho del teatro de Gaitán, que cada quien se lleve algo diferente. Pues es lo rico, es como cualquier obra compleja tiene eso, que durante la temporada descubres cosas, ¿no? Yo personalmente, pues sí, o sea, el tema de las corporaciones me parece muy, muy importante. No sé, ya estamos tan metidos en la cama con el capitalismo, que es ya como difícil de imaginar un presente donde no dependamos de ellos, ¿no? De las grandes corporaciones. Y eso es triste y fuerte y creo que me parece interesante de ver y sí esperaría o me gustaría que el público se llevara algo de eso. Y también yo tengo una frase en uno de los finales donde dice: el oso polar contempla el sufrimiento de los humanos y experimenta un rechazo profundo ante su imposibilidad de ser felices.
Y la verdad es que como que también siempre me pega diferente esa frase, porque creo que como que hay algo de cierto, ¿no? De repente nos complicamos mucho y somos mierdas los unos con los otros. Sí. Para ir cerrando, a ti como creador, como persona, ¿qué te ha dejado? O sea, este proceso, dar las funciones. Mejoré mis skills con el sintetizador. Eso me dejó sin duda. Trabajar con creadores como, ¿no?, Verónica Bravo, Xochitl Galíndez, David Gaitán, Martín Acosta, Mario Marín. Pues eso es un poquito como en la escena de la obra del aburrimiento. O sea, justo el humano le enseña al robot la importancia del aburrimiento, del ocio más que del aburrimiento. Le explica que el ocio le va a ayudar a resolver problemas que todavía no se ha imaginado que pueden existir, ¿no? Y pues yo siento que hacer una obra de teatro como esta, con un equipo como este, es un poquito eso. O sea, si yo hubiera dirigido esta obra, si me hubiera dirigido a mí mismo, a lo mejor hubiera tomado decisiones muy obvias y muy mías en ciertas cosas, pero pues al hacerlos en la magia de lo colaborativo que es el teatro, pues se cablea todo diferente, ¿no? Entonces eso me deja como unas experiencias que creo que todavía no podría ni articular, pero que estoy seguro que en el futuro van a ser referenciales para tomar nuevas decisiones, ¿no? No sé si eso tiene sentido. Sí te estoy cachando. Sí. Y ahora, para cerrar esta parte del oso polar decapitado, para la gente que no la ha visto, ¿con qué se va a encontrar? O sea, si van ahí al Galeón, en resumen, ¿cuál sería como con qué se encuentran ahí? Pues yo sí creo que en el fondo se van a encontrar con la pregunta de qué es ser humano. Y se van a encontrar con un texto encantador en todos los sentidos, ¿no? O sea, como que encanta. Creo que, digo, a mí me pasaba en los ensayos, y por la gente que ha ido a ver la obra, siento que es bastante generalizado. Como que no puedes parpadear. Hay tantos textos y hay unos complicados y hay unos que son tan rápidos y tan complejos que no se entienden textualmente, pero se entienden como en el cuerpo, se entienden emocionalmente. Entonces eso, creo que se van a tener una buena noche. Okay. Sí. Y una buena plática después, ¿eh? Y una buena plática después. La plática de los tacos va a estar buena. Sí, sin duda. Sin duda. O sea, sí me ha pasado. Gente que ha ido y que luego me dicen, vente a los tacos porque necesitamos hacerte preguntas. ¿Ah, sí? Sí, varias veces. Está padre. Sí pasa. Yo fui justo con unos amigos, con Jorge y Lalis, que también hacen contenido de teatro, y saliendo nos fuimos a los tacos. Sí. Y luego Lalis decía, yo no entendí esto. Y yo tampoco. Y yo no entendí esto. Y Jorge nos explicaba, no, es que esto, el final, porque los finales, porque el oso, porque no sé qué. Y yo, wow, no sé qué. Sí, está padre. Es muy padre eso también. Ya quiero que la gente o sea, siento que sí es una obra que la gente muy clavada va a repetir, pero todavía no vienen. Ya vengan, vuelvan. Ya repitan. Ya repitan. Perfecto. Pues ahí está. Oso Polar Decapitado, de jueves a domingo en el Teatro El Galeón, del Centro Cultural del Bosque, atrás del auditorio. Y hasta el 15 de marzo, para que vayan ahí a ver este Oso Polar Decapitado. Y ahora sí, Cabaret. Cabaret. Yo la vi muy al inicio, o sea, sí te vi a ti, y después la vi ya después, creo que ya no estabas. A mí me gusta, o sea, es un musical que ubicaba por las canciones, más que por la historia. O sea, siento que las canciones Sí. Cuéntame un poquito, tengo una duda, ¿era la primera vez que tú eras director musical en un musical? ¿Así Sí. o sea, de esa manera? Sí. ¿Cómo fue la experiencia? Increíble. No sé, fui muy afortunado en que me dejaran hacer todo lo que hice. O sea, me dejaron armar mi orquesta como yo quise. Me dejaron hacer mis propios arreglos para la orquesta como yo quise. Estuve en la mesa con el traductor y con el director haciendo las traducciones de las letras de las canciones. Muy especial, muy especial. Lo más cercano yo creo que había sido Noche de Reyes, que no es estrictamente un musical, pero pues bueno, es un Singspiel, ¿no? Como una obra de teatro con canciones. Pero no, ha sido un musical conocido de Broadway. Así, no, nunca. Y me sentí muy cobijado por el teatro, pero sobre todo por el equipo, o sea, por los actores. Y pues grandes amigos como Julián Segura, Irene Azuela, Ilse Salas en el elenco y toda la gente nueva que conocí. Y lo más especial para mí pues fue mi orquesta. O sea, como que y sí fue muy
algo que platicamos muy al principio con el productor, Claudio Carrera, y luego con Mauricio García Lozano, así de... Pues, la orquesta es un personaje, que además es algo que siempre se dice y ya es como un lugar común, así de la música es como un personaje más. Pero aquí, pues sí, son 11 músicos en el escenario, que gran parte del tiempo los estás viendo, ¿no? Entonces, pues fue muy especial armar esa orquesta, ¿no? De una orquesta de personajes. Tenían que ser buenos músicos, pero tenían también que, sí, estar dispuestos a estar de una manera teatral en el escenario, ¿no? Y para mí también era importante, no sé si la palabra es representatividad, pero a mí me conmueve mucho Cabaret y me parece increíblemente vigente en cuanto a... No, bueno, o sea, es aterrador cómo se vuelve más vigente cada día que pasa. Y yo tuve la oportunidad de verla en Londres antes de empezar nuestros ensayos y me conmovió muchísimo. O sea, cuando llegan los nazis, me impresionó mucho de esa puesta en escena, como que no te tenían que explicar mucho. O sea, sí, todos sabemos qué pasa cuando llegaron los nazis. Y en esa puesta en escena que vi había mucha diversidad en todos los sentidos, ¿no? Como de género, de orientación sexual, de tipo de cuerpo, de color de piel. Y entonces el primer acto dura 1:40 y durante 1:40 ves a todos estos personajes tan diversos haciendo como un homenaje a la vida, ¿no? Y cuando llegan los nazis antes del intermedio, pues ya sabes, ¿no? Ya sabes. Pero porque lo viste, se vuelve más potente, ¿no? Sí. Y entonces... Ay, esta me puso la piel chinita. Para mí era importante que la orquesta tuviera algo de eso, ¿no? O sea, sí, que fuera una orquesta queer, que fuera una orquesta de diversidad musical, ¿no? Y la verdad fue muy bonito, como que había gente en la orquesta pues, que era así, músico de orquesta de música clásica de toda la vida, gente que tocaba música contemporánea, gente con mucha experiencia en musicales, gente que hace música experimental, electrónica, más de performance que de salas de concierto, artistas interdisciplinarios, en fin, sí, o sea, la riqueza de la experiencia de formar esa orquesta, de hacer los arreglos, de ensayar la obra con ellos y de dar funciones juntas fue muy especial. A mí me daba curiosidad, justo te preguntaba esto, de si era como un musical de Broadway como tal, la primera vez, si te interesaría volver a hacerlo. Sí, por supuesto. O sea, la verdad, no soy un bicho de musicales en cuanto a que no conozco muchos. O sea, soy bastante ignorante, ¿no? En muchos aspectos, pero entre ellos, los musicales. Y me pasa que, o sea, algo que me encanta de Cabaret, y por lo cual creo que, como fuimos un buen match, quiero creer, Cabaret y yo, no sé, o sea, como que la identidad musical de Cabaret es muy particular y muy pertinente, ¿no? O sea, los compositores hicieron una chamba muy admirable de conocer la identidad musical de la época en la que se supone que sucede la historia, ¿no? O sea, la música de los cabarets en Berlín en los años 20. Y compusieron un cuerpo gigantesco de canciones que ahora son icónicas en ese estilo, ¿no? Y a mí eso me llama mucho la atención. Me pasa a veces que siento que los musicales tienen como un estilo de música genérico, como estilo de musical. Ajá. Sí. Y hay unos increíbles, o sea, la música es increíble, la historia es increíble, todo es increíble, pero no me llaman tanto la atención como los raros, como los que tienen una identidad musical un poquito más. Sí. Claro. Pero no, por supuesto, me encantaría y sobre todo así, ¿no? Como con esa libertad de reapropiarnos las canciones, inventarnos la orquesta sí. Okay. Sí. Y esto me lleva al siguiente tema, que es una obra que para mucha gente es un musical, que es Comala Comala. Ajá. O sea, Comala Comala a mí me gusta mucho, la pude ver 2 veces. La primera vez que la vi en un... No era ni funciones, no era en Lago Algo, fue como un ensayo. ¿En Fundación Marceau? Sí. Fue en un ensayo, como en una especie de cueva, así, una cosa súper especial. O sea, me acuerdo ese día que fue en la tarde, o sea, fue una cosa
muy especial, o sea, la iluminación, o sea, me acuerdo que fue un día como de mediodía, o sea, entonces como que llegué ahí y dije, ay, qué bonito, y aparte a mí me encanta cómo canta María Penella, soy muy fan, entonces como que fue muy bonito. A mí lo que me llamó mucho, y luego la vi ya en otro lugar, no en Lago Algo, la vi en... En el Anglo. Sí, Sí. la vi ahí. Y fue otra experiencia muy interesante también, porque ahí ya estaban divididos los personajes. Ya no, yo vi a Conchi y creo que aquí ya estaban las dos. Aida. Aida también Ajá. ya estaba. Entonces, y fue muy interesante también ver un poco cómo... Yo sentí que sí había crecido, pero fue muy interesante esas dos experiencias, sobre todo aquí con más gente, ¿no? Ujú. Mi tema aquí con Comala Comala era... Pues a mí se me hace una locura, ¿no? O sea, esto de Pedro Páramo, Conchi León, tú... Y a mí musicalmente se me hace bien interesante. O sea... Cómo manejas el lenguaje. Hay una canción que son puras palabras, ¿no? Que son como... O sea, son cosas que mi memoria, se me olvidan las cosas, pero recuerdo. O sea, y si hay dos cosas que yo recuerdo de Comala Comala, es esa canción de las palabras y hay otra canción que me encanta, que canta María, pero no me acuerdo. La de los caminos. Sí. Sí. Y entonces... Y justo eso, o sea, como esta nostalgia, pero ahorita que platicabas todo esto de la música mexicana, o sea, como que todo tiene sentido. O sea, como que de alguna forma tu trayectoria también te llevaba hacia allá. O bueno, no sé, yo lo veo así. Entonces, dos preguntas. ¿Cómo fue todo este proceso de Comala Comala? ¿Y cómo fue la experiencia allá también? Allá en Edimburgo. En Edimburgo. Ay, también, o sea, qué afortunado, ¿no? Soy. La verdad que sí, ¿eh? Cuando me invitaron a este proyecto, nunca me había pasado algo así. Como que me hablaron, además era pandemia, yo estaba en la playa, como tratando de imaginar qué iba a pasar con el mundo. Y me hablaron y me dijeron, oye, es que te están buscando porque quieren hacer un musical de Pedro Páramo. Y cuando me dijeron eso, dije, guácala, ¿no? O sea, qué raro, qué raro. Justo porque, ¿no? O sea, me imaginé como Pedro Páramo con música como de Wicked, ¿no? No sé, o sea, como que me llamó, me dio curiosidad, ¿no? Como dije, ¿qué? ¿Y quién? O sea, ¿quién me está buscando? ¿Por qué a mí? ¿No? Uh-huh. Yo nunca he hecho musicales, o sea. Y luego me explicaron que pues eso, como que era un proyecto cobijado. Originalmente iba a ser un proyecto cobijado por una compañía. En fin, larga historia. Uh-huh. Pero como que se habían acercado otros músicos muy talentosos. No sé qué la fecha, no sé quiénes son. Pero uno se había decantado mucho por la música de musical. Entonces sonaba muy a musical de Broadway y le faltaba como una identidad más mexicana. Y luego fueron con alguien más que fue un poquito lo opuesto, o sea, como que se fue, como que hizo un trabajo de hacerlo muy música mexicana, pero que le faltaba cierta teatralidad a la música, ¿no? Pero bueno, cuando me explicaron que eso era lo que necesitaban, o sea, que no era necesariamente un musical, sino como música en una obra de teatro. Bueno, sí, eso es lo que yo hago, ¿no? Y que fuera mexicana, pero que usara los textos de Rulfo o lo que fuera a escribir Conchi a partir de los textos de Rulfo. En fin, como que se planteó como un universo más complejo. Y nunca me había pasado que yo dije, puta, esto sí lo tengo que hacer yo. O sea, esto sí me daría mucho coraje que se lo dieran a alguien más. Pues así como una, no sé cuál es la palabra, así, ambición, ¿no? Pero como... Y pues eso, era como una prueba. Me dijeron, nos gustaría que escribieras una canción. ¿Cómo te imaginas la primera canción del musical, de la obra? Y pues cuando la tengas, platicamos, ¿no? Bueno, me puse a releer Pedro Páramo como loco. Como así, me acuerdo que subrayé. Además, es un libro que subrayas todo, ¿no? Así. Fue solo abrirlo y agarrar un lápiz y subrayar todos los renglones del libro. Y fue muy mágico, la verdad, escribir esa canción porque... Pues eso, como que decidí, o sea, un poquito como por la premisa que me dieron, pero pues sobre todo por leer el libro, que la primera canción iba a ser una marcha fúnebre de Dolores Preciado, ¿no? La mamá de Juan Preciado, el narrador del libro. Y entonces como que analizando el texto, me di cuenta de es una voz presente a lo largo de todo el libro, ¿no? La mamá contándole en su lecho de muerte a Juan Preciado que tiene que ir a Comala a buscar a su papá. Se fue armando esa canción de diferentes maneras muy especiales, ¿no? Pero dije, yo en casi todas mis obras de teatro siempre tengo una canción de cuna. No sé por qué, pero aquí no es la excepción. No dije, claro, es una canción de cuna que se convierte en una marcha fúnebre, ¿no? Y también es una mujer diciendo que no. Me llama mucho la atención, pues, Rulfo siendo genial. O sea, pero las primeras palabras que le dice
en el libro Dolores Preciado a su hijo, le dice, no dejes de ir a visitarlo, ¿no? No le dice, tienes que ir a visitarlo. Le dice, no dejes, como una, o sea, dándole la instrucción con una negativa, ¿no? No dejes de ir a visitarlo. Entonces como que me clavé y hice dibujos, ¿no? Con el no. Y luego pensé, me acordé que mi mamá siempre se burló un poco de mí porque mi primera palabra fue no. No fue ni agua ni mamá, fue no. Mi mamá se llama Dolores y mi abuela se llamaba Dolores. Y cuando estaba en medio, como que tenía todo un edificio armado alrededor de qué tenía que ser esta canción, conceptualmente hablando y textualmente hablando, pero musicalmente no tenía nada. Estaba perdido, así de puta, no sé a qué suena esto, no sé. En medio de ese proceso, mi abuela Dolores se murió. Y pues fue muy triste. Además era una persona que amaba la música y gran parte de mi amor por la música y por las historias y por contar historias viene de ella. Y entonces pues fue como un regalo que me dio. Dije, pues sí, pues es la canción. La canción ya se llamaba Canción de Dolores, que canta en su lecho de muerte. Pues voy a escribir la última canción de mi Dolores, ¿no? Y sí fue como eso, como que tenemos una idea muy cliché de la inspiración divina, ¿no? Como de, entonces tuve una inspiración. Yo siento que componer, por lo menos en mi caso, es diferente para cada persona. En mi quehacer musical y creativo en general, es más como amasar, ¿no? Es como hacer barro, como entender el material y las formas y probar. Pero la verdad es que con esta canción sí fue, sobre todo esta primera parte, que es la introducción, ¿no? Donde solo dicen no 7 veces. Sí fue como un regalo divino, así de llegó, ¿no? Y de ahí ya salió el resto de la canción. Y pues fue increíble, se las enseñé a los productores, les gustó mucho. Luego juntamos al equipo y luego decidimos hacer una creación colectiva, que no hubiera una persona que dirigiera, sino entre todas hacerlo. Cada parte del proceso de ese proyecto fue muy mágico, muy entrañable y muy especial. Y sí, luego hicimos la canción de las palabras, que ahí también como que sentí como una conexión con el universo fuerte. No me acuerdo cómo, pero a raíz de una plática en los ensayos, hablábamos como de lo masculino y lo femenino en el libro, ¿no? Que es un libro que creo que se trata de eso mucho, ¿no? Entonces como que en uno de esos viajes nos clavamos con que la historia del funeral de la madre de Susana San Juan, es un recuerdo que Susana San Juan tiene también en su lecho de muerte, como que se está muriendo y está como alucinando con la muerte de su propia madre, ¿no? Y son unas imágenes como muy, muy evocativas. Y yo tenía muchas ganas de hacer una canción sobre eso, ¿no? Dije, pero pues era raro. O sea, ya la obra empieza con la muerte de una madre y aquí es como una madre que nunca conocemos. Es un recuerdo de un personaje de cómo cuando era niña pero pues luego te das cuenta, si le rascas tantito, es un poco como el origen de su locura, ¿no? La muerte de su madre. Y entonces hablábamos sobre cómo se podía decantar la historia de Susana San Juan y el funeral de su madre a través de los sustantivos, porque las imágenes eran eso, ¿no? Como patio, gorriones, febrero, sillas, veladoras, gente, lágrimas, cuerpo, boca, etcétera, ¿no? Y es así, o sea, ves la historia completa y todo como el romance de esta como infatuación que tiene Pedro Páramo con Susana San Juan. Mucho más a través de los verbos. Entonces hicimos estas 2 canciones, o sea, que musicalmente son iguales. O sea, pero literal fue agarrar el pasaje. O sea, yo agarré el pasaje del funeral de la muerte de Susana San Juan y taché todo menos los sustantivos. Y los copié a un documento de Word y los puse en una lista y traté de entender pues, qué tipo de musicalidad tenía. Y la imagen son como... Es muy bonito, no hay una partitura de esa pieza. Hay una guía. Porque es como un mantra, ¿no? Como ¿cuál es la palabra? Como una letanía. Y hay un corito. Pero no hay una partitura para los instrumentos porque es como un juego. Y es como aventar piedritas a un lago y todos hacemos ondas alrededor. Entonces los actores que están cantando, que son Stefano Morales y María Penella, ellos deciden cuando dicen la canción, cuando cantan la palabra aire, y
todos los que tenemos instrumentos musicales, también un equipo increíble con Nicolás García Lieberman y Melissa Castellanos, y hacíamos como ondas alrededor de la palabra, ¿no? Febrero. Y así se armó esa canción. Sí, muy chido. Sí, o sea, a mí me gustó mucho. Y más bien mi duda, esto que te mencionaba, era cómo les fue allá en Edimburgo. Y también, porque se presentaba en español con subtítulos en inglés. Uh-huh. O sea, lo de los subtítulos en inglés fue ya en la última, creo, la que viste en el Anglo. Porque ya sabíamos que nos íbamos al festival y pues queríamos practicar cómo era para nosotros tener los subtítulos y para otra persona seguirnos y proyectar. No, el Fringe fue una cosa increíble. Fue una cosa increíble. Como que además tuvimos un patrocinio de mezcal Ojo de Tigre y regalábamos mezcal. No, era una experiencia muy especial. La gente salía, le volaba la cabeza. Y la verdad me impresionaba mucho. Hay países que están más acostumbrados a leer subtítulos en el teatro que otros, pero pues los ingleses no son uno de ellos. O sea, en el continente europeo hay más, ¿no? Sobre todo he tenido la oportunidad de trabajar en el mundo de habla alemán. Y pues es un universo tan chiquito, ¿no? Como Alemania, Austria, Suiza, que como que traen y tienen mucho interés en ver teatro de fuera. Están muy acostumbrados a ver teatro con subtítulos. Pero aquí no estaba fácil, había mucho texto y la gente se entregaba al plan de leer los subtítulos, pero también de repente los dejaban de ver y solo vivían como las atmósferas que creábamos nosotros. Y pues muy bien, conocimos a gente de otras compañías. Siempre esos festivales son entrañables en ese sentido, pero tuvimos mucha suerte, ¿no? Una compañía que tenía funciones en el mismo teatro que nosotros nos prestó su piano para usarlo. Oh, wow. No teníamos ni presupuesto ni manera de llevarnos un piano a Edimburgo y nos prestaron el suyo. Compartíamos el piano de ellos. Órale. Y nos hicimos muy amigos. A la fecha seguimos en contacto y nos visitamos y acaban de venir unos de ellos. Nos dieron un premio en el Fringe, que al principio no sabíamos lo importante que era y luego hasta se ofendieron. Nos dijeron, pues anteriormente este premio se lo dimos a Fleabag y a Baby Reindeer. Y dijimos, wow. Y pues nada, y la oportunidad de dimos 25 funciones. Son un buen. Casi diario. O sea, dábamos... ¿Solo descansaban un día? Ajá, descansábamos un día a la semana. Pues eso fue increíble porque la obra creció y creció. Lo que decías del personaje que se dividió en dos fue muy bonito porque... Pues eso, como que originalmente era un work in progress. O sea, lo que tú fuiste a ver fue un work in progress. Sí. Y pues varios colegas nos dijeron así de, oigan, ya, no le muevan. Está muy bonita así. O sea, si esto lo llevas a un escenario a la italiana, con luces de teatro, ¿no? Como que va a perder mucho de las atmósferas que están creando y de la obra dentro de la obra y de los personajes, ¿no? Este juego de, pues ahora soy este personaje. Sí, porque aparte es muy teatral. O sea, a mí lo que me gustaba mucho es que era un homenaje muy al teatro, o sea, era esta cosa chiquita, pero estamos jugando a que te estamos contando esto. Sí, y la obra es consciente de eso. Sí. Y eso... No era un resumen de la novela. Exactamente. Sí, no era una dramatización de la novela, sí. Contaba lo de los personajes. Creo que era o sea, bueno, no, es una tontería decir que solo hay una manera de hacerlo, pero pues creo que había que darle la vuelta de alguna manera, ¿no? Y esta manera que encontramos de darle la vuelta a mí me gustaba mucho, sí, como muy juguetona, ¿no? Y pasó, cuando estuvimos en Lago Algo, Conchi había unas funciones que no iba a poder dar porque ya tenía otras fechas. Y entonces le hablamos a Aida López, que pues es una maestraza. Y una vez que dimos las funciones con Aida, como que dijimos, ya no podemos dar funciones sin Aida. O sea, ya necesitamos tener a las dos, a Conchi y a Aida. Y pues fue un gran regalo que Aida pudiera venir con nosotras también a Edimburgo y ser parte, ¿no? Y lo que da estar en el escenario con Aida es eléctrico, ¿no? Ya, me imagino. Sí. No manches. Bueno, ahí cerramos Comala Comala, que me da... Eso ya no vuelve, ¿verdad? Pues... No sabemos. Todos, sí queremos que vuelva. Yo creo que va a volver. Ojalá que sí. Es un equipo muy amoroso y que nos gusta mucho hacerlo.
Entonces yo creo que sí volverá. Ya te avisaremos. Ay, ojalá que sí, porque luego mucha gente no la pudo ver y como que se quedó con ganas. Sí. O de repetir. Yo la volveré a ver, por Sí. supuesto. Entonces era muy bonito. ¿A María ya la entrevistaste? Sí, Ay, qué chido. sí, vino acá, platicamos de La Niña, la Barca y el Canario. Ah, padrísimo. Justo abrió esta tercera temporada, y platicamos un poquito de Comala. Me platicó un poquito. No hablamos tanto, pero que nos centramos más en esa obra, pero sí me platicó un poquito del Fringe. Entonces, muy, Increíble. muy padre, sí, ¿no? Increíble. Bueno, ahora te quiero hacer una dinámica rápida, donde yo te digo una obra en la que has hecho la música o has estado, y tú me dices una imagen de la que te acuerdes, algo que te acuerdes de esa obra. Ok. Va. Uno de mis momentos favoritos de esa obra fue cuando mi mamá me habló para pedirme boletos. Ya la había visto 80 veces. Y solo que habían 25 personas de espectadores. Y había un momento donde se le ofrecía al público que si alguien quería besar a uno de los actores podía levantar la mano. Y ya como toda una dinámica. Y mi mamá me pidió boletos. Y ya la había visto 1000 veces. Y le dije, no, ya la he visto 1000 veces. Y hay mucha gente que la quiere ver y ya se va a acabar. Y me dijo, por favor, es que quiero llevar a mi amiga fulanita. Entonces, de broma, le dije, bueno, solo te consigo boletos si me prometes que te vas a besar con alguno de mis compañeros. No, ¿cómo crees? Y le dije, pues entonces no hay boletos. Me dijo, bueno, ya, sí. Y era de broma, ¿no? Y pues en ese momento, llegó el momento y Leo Ortiz Gris decía, bueno, a lo mejor alguien del público, ¿no? Si quieren, levanten la mano y escogen a uno de nosotros. Y mi mamá levantó la mano y yo, ¿qué? No lo podía creer. Sí, lo Y escogió a Raúl Briones. Y pues ahí va Raúl. Y le planta un besazo a mi mamá. Se dan un besazo precioso. Uh-huh. Y ya yo así como... O sea, todavía faltaba la mitad de la hora, pero estaba así en shock, ¿no? ¿Cómo voy a hacer el resto de la obra después de lo que acaba de pasar? Y ya como que me concentré y seguí con la obra y fue una bonita función. Y cuando terminó fuimos al camerino. Raúl no sabía, ¿verdad? Sí, claro, sabía mamá? perfectamente. Y cuando llegamos al camerino, como que de repente me acordé, cuando nos estábamos cambiando, y me volteé con Raúl y le digo, güey, ¿qué pedo? Y me dice, te voy a pedir que a partir de ahora me hables de usted. Qué divertido. Ay, Ok, bueno. Hotel Good Luck. Había unas cartas, una carta del papá y una carta de la mamá. Y era de mis momentos favoritos. Sí, me quedo con eso y el perrito en el mar. Y me quedo con una función. Dimos una gira, fuimos a todos lados con esa obra. Fue una putiza. ¿Puedo decir groserías? Sí. Fue una putiza. O sea, porque dábamos funciones aquí viernes, sábado y domingo. Lunes descansábamos, pero por lo general viajábamos a algún lugar para dar una plaza martes, una plaza miércoles, una plaza jueves, doble función en cada lugar y luego regresar los viernes en la mañana para dar doble función en el Milán. Puta, una putiza. Y pues ir de gira siempre es divertido y siempre es un reto de energía, pero también de saber qué te encuentras. Claro. A ver qué te encuentras. Y pues hay unos teatros increíbles en este país y otros no tanto. Y aquí necesitamos un piano en vivo, un piano, o sea, no podía ser un teclado, tenía que ser un piano. Entonces, pues conseguir un piano en cada plaza no siempre era lo mejor. Wow. Y hubo una plaza en particular donde las condiciones eran muy precarias. Y tuvimos como una crisis antes de salir a escena, así como de, puta, esto va a ser un desastre. O sea, no tenemos como los recursos que necesitamos para dar, ¿no? Y pues eso, éramos 2 personas en el escenario, Luis Gerardo y yo. Y tuvimos como un momento de decir, a ver, yo acababa de leer el libro de Yoshi Oida, donde habla mucho de su experiencia con Peter Brook y tal. Y pues eso, cómo hicieron giras donde como que lo único que tenían era un tapete, ¿no? Como iban a comunidades que no estaban acostumbradas a ver así teatro occidental, ¿no? Pero como descubrieron que hay como una universalidad de como el límite del escenario, ¿no? Así de, hay una universalidad de cómo lo que sucede adentro de este tapete es ficción y es una historia, ¿no? Y eso como que es algo que descubrieron que eso, hay muchas cosas que no se entienden en distintas culturas, pero esas sí se entienden en todos lados, ¿no? Y hay algo como muy bonito de eso, así de mientras tengamos eso, así de un tapete, tus textos y mis textos y el trabajo que ya hicimos, esto es todo lo que necesitamos. No necesitamos un buen piano, no necesitamos la mejor iluminación, no, o sea, es el tapete. Y ahí está, o sea, el tapete pues es ese escenario que tenemos allá abajo y vamos a dar esta función. Y fue una función muy bonita. Sí, ese fue un gran recuerdo, es un gran recuerdo de esa obra. Muy bien. Noche de Reyes.
Se abre el telón, hay como una introducción musical y Jacobo está tocando la batería y yo estoy atrás de él tocando el piano y se voltea conmigo y como que sin dejar de tocar, como que me susurró algo que yo no entendí. Y el telón se está abriendo y yo, sin dejar de tocar, le digo, ¿qué? Y me dijo, está rara la luz. Y volteó y sí estaba rara la luz. O sea, como que la luz se sentía diferente que todas las funciones, ¿no? Y en eso Adriana empieza a cantar. Hace mucho el tiempo comenzó con sus trampas, sus líos y su dolor. Mientras está cantando eso, como que Jacobo y yo vemos que hay un candelabro parte de la escenografía porque tiene luz y vemos que hay una chispa de luz recorriendo el cable que va del candelabro al plafón, que es de tela. Así, pues, como de caricatura. La chispita subiendo por el cable, mientras Adriana está cantando las primeras líneas y termina, no sé, hace mucho el tiempo comenzó con sus trampas, sus líos y su dolor. Se incendia el plafón, se incendia la tela, o sea, agarra fuego. Y Adriana, como que Adriana sintió nuestro extrañamiento, vio que estamos viendo hacia arriba, voltea y ve el fuego. Y en vez de parar, cambió la letra de la canción. Entonces cantó, originalmente dice, hace mucho el tiempo comenzó con sus trampas, sus líos y su dolor. Ya ni me acuerdo cómo dice originalmente, de tanto que he contado la historia. Cambió la letra y dijo, se está quemando este teatro. Cantando. Entonces la gente pensó que era parte de la obra, obviamente. Claro. Y ya, yo en algún momento dejé de tocar y me fui al público, Jacobo también. Y la gente, así como que me senté, no quería generar pánico. Dije, hay que parar, pero... Y alguien me preguntó, esto es parte de la obra, ¿verdad? Y yo, no. Hay que desalojar. Y ya salió, según yo, fue Carlos Aragón con un extinguidor. Y ya evacuamos. Pero sí, un chistoso recuerdo. Okay. El Salvaje. Trabajar y vivir con David Gaitán, Raúl Villegas y Paula Watson fue una cosa increíble. O sea, porque nos fuimos 3 meses a Alemania a vivir en unos huevitos que nos consiguió el teatro, así como de astronautas y de como que tienes que cerrar la cocina para sacar tu colchón de la cama, ya sabes. Y fuimos muy felices y conocimos a unos actores entrañables, nos trataron increíble. Le tengo mucho cariño a la música de esa obra, como que siento que gracias a David y a las circunstancias, como que escribí cosas que nunca había escrito. Colonia tienen su propio tipo de cerveza. Como no es ni lager ni pilsner, ¿no? Se llama Kölsch, que significa como de Colonia. Y tienen muchos tipos diferentes y tienen como toda una tradición alrededor de las cervecerías. Y alrededor de nuestra casa, a la vuelta de la esquina había una que se llamaba Pefgen. El caso, lo voy a tratar de contar rápido, pero es una bonita historia. Como que estaba oyendo mucho Velvet Underground en esa época. Y el famoso disco que tiene el plátano de Andy Warhol, ¿no? Que es Velvet Underground con Nico. Y estamos trabajando con David el sonido de una canción. O sea, como que decíamos, esta canción es así el punto pivote de la obra y tiene que ser una cosa como muy ingenua por la trama de la obra, ¿no? Como unos chavitos tocando en su garage, ¿no? Tiene que tener un tono como ingenuo, pero hipnótico, ¿no? Y yo como que orbité hacia Velvet Underground, ¿no? Como que justo tienen eso, ¿no? O sea, son como hipnóticos, de repente suenan como a un culto casi, pero también son punk. En fin, como que justo tienen ese balance, ¿no? Era la intuición, como de a lo mejor va por ahí, como algo tipo Velvet Underground y Nico. Y el productor de la obra de allá, alemán, nos invitó a tomar unas chelas a la cervecería esta Pefgen. Y yo llegué temprano, entonces éramos solo él y yo, y me dijo, ¿y cómo vas con la música? Le dije, bien, mi intuición me dice que a lo mejor, ¿no? Nico. Y como que se le abrieron los ojos y me dijo, sí sabes que era de aquí, ¿no? Y yo, sí, pues, o sea, sé que Nico era alemana, ¿no? Y me dijo, no, de aquí. Y yo, como era de Colonia, y me dijo, no. Ella se llamaba Nico Pefgen y esta era la cervecería de su familia. O sea, ella creció en este edificio en donde estábamos sentados. Y así... todo ese viaje fue así. O sea, como que era el universo hablándonos, diciéndonos, lo estás haciendo, van por el camino correcto. Como señales del universo. Claro. Muy bonito. Qué chido. Ahorita que decías lo de la música, como lo hipnótico, pero a la vez punk, yo sí recuerdo que cuando la vi una de las funciones del Julio Castillo, del Salvaje. Bueno, yo primero estaba así de, what the fuck, ¿qué es en 3 idiomas que están? O sea, estaba la locura, ¿no? Que era alemán, inglés y español, ¿verdad? Sí. Y yo la música, sí recuerdo que yo iba con un amigo y le decía, es que la música y el sonido es como súper hipnótico, como... Y claro, como la obra tiene esta carga, está súper fuerte. O sea, sí. La obra es muy fuerte. Es muy fuerte. Pero sí,
sí había algo muy interesante incluso de ver de la forma en la que se escuchan diferentes los idiomas, pero ver también cuando hablaban el que no era su idioma. Puta. O sea, era una cosa bien especial, Y eso fue sonora, tan- o sea, había una sonoridad que ya de la música, aparte de eso, ¿sí me Sí, explico? sí, totalmente. Y fue parte del mismo proceso. O sea, y literal, los actores alemanes nos coacharon a nosotros para decir nuestras líneas en alemán. Ujú. Y nosotros a ellos para que dijeran sus líneas en español. Sí, no, increíble. Sí, una locura, sí. Vamos con la última, que es Normal. Las directoras creadoras de Normal son de mis mejores amigas. Y sus dos esposos son grandes músicos. Claro, y es verdad. colegas. Sí, es cierto. Bueno, esposos, parejas. Sí, sí, sí. Sí, Sí, es muy cierto, amigos son- míos también. son y muy músicos. Muy queridos y muy admirados. Entonces, siempre, todos los años que llevan trabajando juntas, le hablan a uno o al otro. Y yo varias veces les dije, oigan, ya, hagan una conmigo. Ay. Porque me encanta. Siempre me ha gustado mucho el trabajo. Desde lo primerito que vi de ellas, que yo creo que fue Pato, Muerte, Tulipán. Uf, increíble. Todo, malas palabras, cosas pequeñas y extraordinarias. Todo lo que hacen siempre le pegan, ¿no? Y siempre me llamó la atención cómo le hablan a las infancias, ¿no? No como si fueran tontos, sino como hablando de temas complejos, ¿no? Tenemos un chiste interno, les digo, me encanta el género de teatro que hacen, que es teatro para niños para que lloren los papás. Tal cual, sí es. Y pues salió Normal y me hablaron muy chidas las dos. Así, ya decimos que esta es la que vamos a hacer contigo y no vamos a hacer con nuestras parejas. Y estuvo muy divertido y pues fue retador porque había que hacer música para cada una de las estaciones y la música de la obra de teatro en sí. Y pues fue muy divertido escribir. Había una letra muy rara que escribimos para la canción de Candy Lou y al final nos quedamos solo con los gritos, ¿no? Como, y pues igual, o sea, como que tenía que ser una cosa punk, pero divertida, pero rara. Pues justo toda la obra se trataba sobre la rareza, ¿no? ¿Qué es lo raro? ¿Qué es lo normal? Entonces la canción tenía que tener eso también. Tenía que jugar con esa frontera entre lo normal y lo anormal. ¿Qué es música anormal? Cuando ya hemos oído todo, ¿no? Es cómo está escrita, es la letra que dice, es la manera de cantar, es la tonalidad, es el compás, es qué, ¿no? Y fue muy divertido grabarla porque al final la grabó Mika. Está inspirado en un cómic de Ana Bellido y Candy Lou tiene 3 cabezas. Entonces dijimos, pues grabemos 3 voces. O sea, necesitamos la voz de cada una de las cabezas. Entonces una era como gritada, muy aguda, otra más como nasal y una como ronca. Y fue muy divertido. Y la verdad, a mis 40 y tantos años, creo que fue mi primer hit en la vida. Como que la gente salía de la obra de teatro cantando la canción de Candy Lou y yo decía, wow, esto nunca me había pasado. Sí, es que era pegajosa. Era pegajosa. Y era muy padre eso, sí. Bueno, ahora sí, ya por ir cerrando, van unas preguntas rápidas acerca del teatro en general. Un sueño cumplido en el teatro. Actuar. Un sueño por cumplir en el teatro. Cantar. No, sí he cantado, pero me gustaría cantar más. Como espectador, ¿qué tipo de teatro te gusta ver? Tengo un colega que me encanta su teatro, trabajamos mucho juntos. Y lo que siempre le digo es que su teatro es muy divertido en la superficie y siempre abre una puertita para irse a la mierda, pero no te obliga a meterte. Y eso me encanta porque dan ganas de meterse a la puertita. Y en la puertita está todo, está la profundidad. Y ahí como que la obra te das cuenta al final que la puertita está ahí y si quieres puedes entrar como espectador. Y si entras, pues es muy conmovedor. Como te encuentras con cosas fuertes, pero muy, muy conmovedoras. Creo que ese es el teatro que me gusta, el teatro que involucra al espectador en ese sentido, ¿no? Como cierta responsabilidad del espectador de, pues tú decides hasta dónde te metes, ¿no? ¿Cómo llevas la crítica, tanto positiva como negativa, hacia tu trabajo o hacia las obras en las que has participado? No, es chistoso. Este mismo colega del que acabo de hablar es director y siempre les dice a sus actores en la noche de estreno, les dice, no lean las reseñas, no lean ni las buenas. O sea, si alguien les dice, mira qué buena reseña, no la leas, no te hace bien, ¿no? Y digo, creo que es un poco radical, pero la verdad, casi siempre que leo las reseñas luego me arrepiento. Porque digo, pues sí, o sea, ya es tan especial
el estar en escena y crear algo con tus compañeros y sentir la temperatura del público, que luego leer la opinión de una persona válida o no, intelectual o no, informada o no, de repente ya como que te predispone a actuar para esa persona un poco, ¿no? Y pues está basada en una función nada más. Las reseñas están basadas en una función y cada función es completamente diferente, ¿no? Entonces, no sé, sería interesante, nunca lo había pensado, pero sería interesante que las reseñas salieran, que tuvieras que ver 3 funciones antes de escribir una reseña, ¿no? Hay críticos que lo hacen, ¿eh? Sí. En México Sí. no creo, pero no sé si en México, pero yo conozco gente que por lo menos 2. O sea, una para nada, o sea, una no escribes y en la segunda ya empiezas a procesar y a Claro, tratar de escribir. claro. Porque sí creo que cambia la percepción. No, y, o sea, admiro mucho la profesión de la crítica artística en general, ¿no? O sea, creo que en el mejor de los casos es una práctica artística en sí, ¿no? Porque hay espacio para la subjetividad y para la apreciación y para observar, que a fin de cuentas pues es lo que hacemos, ¿no? Pero sí, soy un poquito aprensivo. Entonces, cuando las críticas son muy buenas, me creo mucho. Y cuando son muy malas, me enojo y me deprimo. La verdad. No, está bien. Conectándolo, esto de la crítica también, pues también haces música para cine. Y yo te quería preguntar, o sea, supongo que hay muchas diferencias, pero ¿cuál crees para ti a nivel de tu proceso? O sea, ¿cuál crees que es la diferencia como más grande cuando haces música para teatro que música para cine? La soledad. O sea, hacer música para cine es un proceso mucho más solitario, lo cual tiene su encanto. Y hay como... Es tan grande la maquinaria del cine que hay algo especial como de... Pues, estás produciendo una obra con muchísima gente que la mayoría nunca vas a conocer, ¿no? Toda la gente que estuvo en el set, toda la gente que estuvo en la preproducción, todos los drivers, todos los de gente del catering, toda la gente, ¿no? Todos los actores, en fin, o sea, es un ejército de gente y pues tú eres uno más y estás ahí en tu casa componiendo y luego te juntas con unos músicos a grabar, a veces virtualmente y hablando con la directora o el director, y el teatro es la colaboración, ¿no? Todos los días con las mismas personas encerradas en el salón de ensayos y luego en el teatro con los técnicos, pero estás ahí, los ves, platicas con ellos, los saludas. Entonces es muy diferente, muy diferente. Creo que esa es la diferencia principal, ¿no? Regresamos a este concepto de la isla e imagina que en tu isla hay un cofre del tesoro y en ese cofre del tesoro están las cosas valiosas que a ti te ha dejado el teatro. ¿Qué hay en ese cofre? ¿Cuáles son esas cosas valiosas? No, pues son muchísimas, principalmente la gente y la manera de relacionarse con la gente, ¿no? Creo que en el teatro hay veces donde tu vida literalmente depende de tus compañeros, ¿no? O sea, a lo mejor te vas a caer del escenario y alguien te agarra el bracito mientras te dice su texto para que no te caigas. O tienes que cargar a alguien o alguien te tiene que cargar a ti. Te tiene que ayudar a subirte a un... ¿no? Hay un peligro físico. Sí. Y hay un cuidado de la compañía de los unos con los otros. Es una de las razones principales por las que me gusta trabajar ahí, ¿no? Porque hay un cuidado entre las personas. Tiene que haberlo. Claro. Es indispensable. Y eso es valiosísimo. Y creo que mientras más cuidado hay entre la compañía, más se transmite ese cuidado también con el público, ¿no? Hay como un cobijar, acompañar, cuidar. Eso es uno de los tesoros. Otro de los tesoros, pues no sé, a nivel más egoísta, supongo, pues como que me ha hecho romper barreras mías. Yo cuando empecé a hacer música para teatro pensé que nunca podría escribir canciones. Yo decía, no, eso es un arte tan cañón y no es lo mío. Yo no sé cómo se escribe, nunca he escrito canciones y no sé cómo se escribe una canción. O sea, lo estudié, pero admiro tanto a las personas que escriben canciones. Que decía, no, lo mío es como hacer atmósferas y tal. Y cuando llegaron proyectos que me dijeron, oye, queremos que escribas canciones, y dije, fuck, pues bueno, pues va. Y creo que no lo hice tan mal. Y fue muy bonito. Ese es otro tesoro del teatro. Y también como músico he aprendido muchas cosas, ¿no? Como cómo es estar en el escenario, cómo me relaciono con el texto, o en el caso de la música, con la partitura. Ese es otro tesoro. Y ahora, bueno, llega el momento de la última pregunta. Y la última pregunta es que tú me hagas una pregunta a mí. Tienes 2 opciones. Puedes regresarme alguna pregunta que yo te hice que aplique para mí, o puedes generar una nueva
a partir de lo que intuiste en esta conversación o acerca de la obra o de alguna de las obras o del teatro en general, de lo que tú quieras. Pues te regreso la del cofre del tesoro. ¿Qué hay en tu cofre? Esa alguien ya me la hizo, pero la voy a contestar desde ahorita, desde este presente, que justo ahorita que estamos grabando mañana, se cumplen 7 años que yo empecé a hacer el proyecto de reseña. Entonces, si lo veo en perspectiva, y justo ya está escribiendo un guión para un video que estoy armando para celebrar el 7º aniversario. Y creo que lo que me ha dejado a mí el teatro, o sea, los tesoros que hay, sí coincido. Muchos hablan de la gente. Y en este caso también estar desde afuera, encontrar, o sea, por ejemplo, hablo de la gente, pero hablo de muchos tipos de gente. Es decir, creo que en mi cofre hay amigos, gente que son espectadores de teatro, gente que es creadora también gente que difunde teatro, que hace algo similar a lo mío, que hace crítica, que hace reseña, que hace videos ahora. Entonces, encontrar a esa gente de diferentes lugares, pero que todas estamos conectadas por el teatro, ¿no? O sea, hay gente que lo ve, hay gente que lo analiza y hay gente que lo hace. Y a mí tener esas 3 cosas me ha enriquecido mucho. Claro, qué chido. Otro tesoro, aparte de la gente, yo sí creo que es... Ay, ya no pensé que iba a llegar a un lugar tan profundo. Pero sí creo que tiene que ver con un autodescubrimiento. O sea, creo que para mí el teatro y el analizarlo y el hablar y el compartirlo con otras personas en los tacos o así, me ha dado otra visión del mundo y de ciertos temas. Había cosas que yo no conocía o que yo no sabía que eran de tal forma, y ver otras perspectivas del mundo o de las minorías o de ciertos temas. O sea, como que eso es importante. Entonces, para mí ese autodescubrimiento y ese descubrimiento del mundo es otro tesoro que dejo. Y creo que un tesoro muy importante es esto que decías ahorita, tú mencionabas como la gente y la manera en la que conectas o te relacionas con la gente. Eso también, como que mi manera de acercarme a las personas. Como que yo soy muy tímido en general y como que hacer un proyecto donde voy a entrevistar a la gente que admiro y buscarla como pueda y decir, he visto tu teatro, o sea, pero hacerlo de una forma como o sea, eso. Y otro tesoro para mí es eso, o sea, como haber encontrado en la entrevista. Yo empecé haciendo muchas reseñas, dejé de hacerlas y como que me metí mucho en la entrevista, en investigar cosas de la entrevista, en ver las exploraciones de la entrevista, en escuchar a las personas, y como que eso me gusta mucho. O sea, creo que el teatro me ha dejado una conexión en la entrevista y como comunicador y mucho valor para como estar yo frente de un micrófono. O sea, yo estudié medios audiovisuales y yo siempre estoy acostumbrado a estar atrás, más en la producción y así. Y entonces como que todo el teatro me ha permitido decir, no, yo también podría estar al frente y hablar y hacerlo. Porque yo siempre mis trabajos siempre era detrás, como de yo soy el camarógrafo y yo veo como el reportero me pregunta. Claro. Y hacer eso y luego estar del otro lado es muy chido. Entonces ese es un gran tesoro también. Y bueno, esos son... Muchas gracias por la pregunta. No, gracias a ti. Y muchas gracias por haber venido. Me encantó la plática. Muchas gracias. Chida. Estuvo muy chida. Yay. La verdad, o sea, como que hiciste la tarea muy cabrón y me voy muy conmovido de eso, de los proyectos en los que he participado. O sea, como que no lo puedo creer. Ahorita que te oía, como mencionarlos así en una frase, como que decía, chale, qué suerte he tenido de encontrarme con estas personas y con estos proyectos tan diferentes y que me han dado tanto, ¿no? Claro. Sí. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti y con esto hemos terminado. Recuerda que para más contenido, videos y recomendaciones puedes seguirme en @rcenateatro en Instagram y X o Twitter. Ahí me puedes poner qué te pareció esta conversación con Pablo. ¿Conocías su trabajo en las obras que mencionamos? ¿Ya viste Oso Polar Decapitado? Si sí, ¿qué te provocó? ¿En qué te dejó pensando? Si no, ¿se te antoja ir a verla o no se te antoja ir a verla? Como mencioné al final de la conversación con Pablo, hace unos días se cumplieron 7 años del proyecto Ed Reseña. En Instagram y en Twitter subí 2 videos para celebrar y agradecer. Pueden ir a verlos si no los han visto, y si sí, pues muchas gracias por verlos. Pero no quería dejar de mencionarlo aquí en el podcast y agradecerles por ver y compartir el contenido, los videos, las fotos y estos episodios de Una Isla Llamada Teatro. También quiero aprovechar para decir que ya nos estamos acercando al episodio 100. De hecho, nos quedan 10 episodios para llegar al episodio 100 y eso me tiene muy emocionado. Quiero hacer algo especial, todavía estoy pensando en qué. Así que estén al pendientes porque pronto tendrán más información, porque de alguna forma vamos a celebrar los 100 episodios. Pero ahorita es momento de despedirnos y dejar esta isla. Gracias por haber estado aquí. Nos escuchamos en un próximo episodio. Y si no, de seguro nos vemos en el teatro. Adiós.